Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les saludo cordialmente y les agradezco la oportunidad que me dan de compartir nuevamente con ustedes este espacio. Esta es nuestra fe, espacio destinado a poder facilitarnos el conocimiento de todo aquello que nuestra fe católica nos enseña y por lo tanto a crecer en lo que cuanto esta fe implica y significa. Les agradezco mucho la oportunidad de permitirme estar con ustedes en sus casas compartiendo este espacio. Hoy dedicaremos nuestra reflexión a una inquietud que había surgido hace algunas semanas, expresada por alguno de ustedes, nuestros oyentes, cuando hizo la pregunta sobre el significado del domingo en relación con el sábado. En ese momento no era propiamente el tema que abordábamos, pero surgió la inquietud y quise también dedicar un programa a que pudiéramos reflexionar, pensar lo que encierra, lo que significa en la perspectiva de nuestra fe el día del Señor. Pongámonos en la presencia del Señor y dispongámonos a vivir este momento de gracia, este momento de encuentro. Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente de frente a tu palabra, por la oportunidad que nos das de conocer más aquello que en la fe nos llamas a vivir, nos invitas a vivir. Queremos darte gracias porque has querido quedarte en medio de nosotros en el sacramento de la Eucaristía y has querido congregar en torno a ti, en tu cuerpo y sangre eucarísticos, a la comunidad creyente para celebrar el día del Señor. Ese día en que la comunidad creyente se congrega para poder celebrar tu triunfo sobre la muerte. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de ahondar en cuanto tu día significa y debe significar para nosotros e invitándonos al mismo tiempo a vivirlo con mayor intensidad. Bendito seas, Señor, ahora y por siempre. Bien, queridos hermanos y hermanas, puestos de esta forma en la presencia del Señor, quiero dar inicio a esta reflexión de este día, justamente aludiendo a la pregunta que dio lugar al tema al que hoy he querido dedicar este programa. ¿Por qué nosotros, los católicos, celebramos el domingo como día del Señor y no el sábado, como dice la Sagrada Escritura? Esa fue la pregunta que uno de nuestros estimables oyentes nos hizo hace algunas semanas y que nos da pie a profundizar en este tema y tratarlo detenidamente. Recordemos primeramente, y esto es fundamental, que la Sagrada Escritura no debe ser leída de una forma fraccionada. La Sagrada Escritura conforma un todo que encierra la palabra que el Señor nos ha querido transmitir, el depósito de fe que Él ha querido comunicarnos. Por lo tanto, extraer de ella algunos textos, algunos versículos, aislándolos de todo el contexto general, es correr el riesgo de distorsionar lo que justamente ese texto que estamos usando, que extraemos, nos quiere exactamente decir. Es importante poder recordar esto porque la Escritura debe ser entendida, repito, como un todo. Debe ser entendida uniendo, digámoslo así, todas sus diferentes piezas
de forma que nos den un panorama amplio y que nos permita captar lo que el Señor en ella nos está queriendo decir. Hecha esta observación, atendamos a lo que el Señor nos dice en el capítulo 20 del libro del Éxodo, el segundo libro de la Sagrada Escritura que encontramos obviamente en el Antiguo Testamento. En los versículos del 8 al 11 nos encontramos nosotros el siguiente texto. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Ese es el texto que, al lado de otros que nos describen el mismo mandato, se utilizan para justificar el día sábado como el día del Señor. He querido citarlo para que nosotros podamos captar que no se trata de ocultar algo que la Escritura nos está diciendo, porque si alguien dice que en el Antiguo Testamento el Señor prescribe que el día dedicado a Él sea el día sábado, nos está diciendo algo correcto, es decir, no nos lo está inventando. Pero vuelvo a lo que anteriormente señalé, es necesario tomar la Escritura como un todo, es necesario juntar todas sus piezas para poder captar lo que en cada una de ellas se nos está diciendo, y en el todo obviamente pues también. En ese sentido, este es el texto que nos sirve como punto de partida, un texto que recoge el mandato del Antiguo Testamento en que el Señor manda a su pueblo guardar el día sábado como el día en que ha de hacer memoria de aquel momento en el que Dios concluyó la creación y descansó. Siguiendo la enseñanza de la Iglesia que se nos transmite en el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que decir que el tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. Así lo acabamos de escuchar. El día séptimo será día de descanso completo, consagrado al Señor. Esto lo encontramos en el capítulo 31, versículo 15 del libro del Éxodo. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Tengámoslo muy presente, es decir, la razón por la cual el séptimo día, que fue el día del descanso del Señor, está siendo entresacado de los demás días para ser consagrado a Él, es en memoria de la creación realizada por Dios, de la creación que surge de sus manos. Es por lo tanto un día para tomar conciencia de la obra creadora de Dios. Y el texto del libro del Éxodo en el capítulo 20 añade: pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Es la parte final del texto que acabo de leer en un trozo mucho más amplio. La Escritura no solamente mira en el día del Señor la memoria que se hace del acto creador de Dios, sino que también, y vean cómo entonces comienzan a unirse elementos,
ve también en este día un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 15, nos encontramos con este texto. Acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y de que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Para el pueblo de Israel, el acontecimiento de la salida de Egipto es un acontecimiento fundamental. Es el acontecimiento central de toda la historia del Antiguo Testamento. Es el acontecimiento que se entreteje alrededor de la alianza que Dios pacta con su pueblo, por la cual se hace su Dios y lo escoge como pueblo de su propiedad. Por eso, este acontecimiento tiene una importancia fundamental. Es el acontecimiento central de todo el Antiguo Testamento. Notemos cómo en el libro del Deuteronomio se nos señala que la razón por la cual Dios manda guardar el día sábado es hacer memoria de esta liberación de Egipto, de este acontecimiento fundamental. Alguien podrá pensar, bueno, pero el Padre acaba de decir que el guardar el día sábado es hacer memoria de la creación. Y ahora está diciendo que es hacer memoria del acto liberador de Dios en el Éxodo. Pues resulta ser que no hay ninguna contradicción. Por eso he señalado anteriormente que es fundamental entender que la Sagrada Escritura debe leerse como un todo, que debemos ir uniendo todas las piezas para poder entresacar el mensaje de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Cuál es la razón por la que igual se alude al sábado como el día en que se hace memoria de la creación, a aquel en el que se hace memoria del acontecimiento liberador de Dios? Y la razón es porque ambos acontecimientos tienen una estrecha relación. El Dios que creó todo de la nada, lo creó en orden a la constitución de un pueblo. Lo creó en orden a realizar un plan de salvación para el cual Israel iba a ser un instrumento vital, un instrumento fundamental. Pues bien, si tenemos en cuenta la vinculación de la creación con el significado del pueblo de Israel, podemos entender que aquel acto a través del cual Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto puede ser considerado como un acto en el cual Dios está creando a su pueblo, lo está engendrando. Y podríamos entonces decir que estamos ante el acto creador de Dios, un mismo acto que en un primer momento se dilucida, se hace transparente en relación con la creación, pero que también, y no con menor fuerza, se hace transparente en relación con la creación de su pueblo. Creación que se despliega en el acto liberador que Dios realiza y por el cual arranca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El sábado, por lo tanto, puede ser visto y debe ser visto como signo de una alianza inquebrantable. Esa alianza que pacta Dios con el pueblo de Israel. Si tú guardas estos mandamientos, serás mi pueblo entre todos los pueblos y yo seré tu Dios. Es la alianza que se establece entre Dios y el pueblo de Israel después de que se consumó la salida de Egipto, después de que tuvo lugar este acto creador, que es la liberación de la esclavitud de la que es sujeto el pueblo de Israel. El sábado, por lo tanto, es signo de esta alianza inquebrantable de Dios que se visualizaba ya en la creación, que se visualizaba también por medio de alianzas que el Señor fue realizando, que fue explicitando hasta que llegó a esta alianza definitiva en el Antiguo Testamento, que es aquella por medio de la cual se escoge a su pueblo. El sábado, repito, es signo de una alianza inquebrantable,
Pero eso nos lleva a ir más allá. Visualizado de esta forma, visto el sábado como el día en el que se hace memoria de la alianza por la cual Dios escoge a su pueblo, entendemos por qué es reservado a la alabanza de Dios, de su obra en la creación y de las acciones salvíficas realizadas en favor del pueblo de Israel. Es decir, la obra de la creación y la obra salvadora de Dios realizada en medio de Israel son motivos por los cuales aquel día está reservado a Dios para que el pueblo pueda alabarle. Alabarle no en sentido vacío, sino alabarle por su creación y alabarle por la creación de su pueblo. Podemos ir nosotros perfilando cómo en el centro del mandato del guardar el sábado se esconde el deseo de Dios de que el pueblo pueda tomar parte de su tiempo para alabar su obra creadora, para bendecirle por su obra creadora y para bendecirle por la liberación que realiza en medio de su pueblo. Al visualizar nosotros todo esto que vengo señalando, tendríamos entonces que decir que la acción de Dios es el modelo de toda acción. Dios que crea, Dios que libera, se convierte en el prototipo, se convierte en el modelo que nos hace a nosotros captar cómo debe ser también nuestra acción constante. Dios que trabaja nos enseña cómo nosotros debemos trabajar. Y vean ustedes el sentido tan amplio que eso encierra. ¿Por qué? Porque la obra creadora de Dios surge de sus manos con el deseo de poder comunicar vida, de poder transmitir vida. Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto porque la esclavitud disminuye la vida y Dios quiere que su pueblo tenga vida, que tenga vida porque es su hijo, afirma el libro del Éxodo. Por lo tanto, cuando nosotros visualizamos la acción de Dios, en esa acción visualizamos el modelo de toda acción. Pero, y acá viene la consecuencia, si Dios se nos presenta como modelo del actuar, del obrar, de la iniciativa creadora, también se nos presenta como modelo de aquel que se tomó un respiro. Si Dios descansó de su obra, el hombre también debe descansar. ¿Con qué sentido? Con sentidos que se van a ir explicitando, que se van a ir poniendo en evidencia. No se trata simplemente de un descanso, podríamos decir, de piernas estiradas y de cuerpo tendido sobre una cama. No, se trata de un descanso diferente, un descanso que lo que permite, un descanso que tiene la finalidad de ayudar al ser humano a interiorizar lo que significa la obra creadora y liberadora de Dios. Es un espacio para poder saborear lo que Dios ha hecho y el cómo Dios actúa. Vean que en ese sentido es sumamente importante. Si pudiéramos nosotros tomar como referencia lo que significa comer, cuando uno come disfrutando la comida, uno se da cuenta de que para disfrutar la comida uno no se la puede hacer tragada, no puedes tomar comida y tragar, porque esa comida no te va a saber a nada. Tú vas tomando lo que se te da como alimento y lo vas saboreando. Te vas tomando el tiempo necesario para poder saborearlo, para poder decir, esto me gusta, esto me sabe a esto o a aquello otro. Es decir, es saborear. El descanso se visualiza de esta forma. Es el tiempo de gracia que Dios invita al pueblo a vivir como un tiempo para tomar
conciencia de aquello que Dios hace. Este es un primer repliegue que se abre ante nosotros. Pero van abriéndose otros también. Y hay uno que tiene una importancia fundamental. Es un día, ante todo, para poder atender a los pobres, a los más desprotegidos, a los más vulnerables. Porque si la creación de Dios quiso transmitir vida, el darnos cuenta de que hay personas en quienes la vida se ve disminuida, nos lleva consecuentemente a vernos involucrados en el actuar de Dios, que necesariamente vuelve su mirada hacia aquellos que son más débiles, más frágiles, y trata de darles vida. Por lo tanto, el sábado, el día del Señor, tiene también esta finalidad. El descanso asume, por lo tanto, un valor típicamente sagrado. El fiel es invitado a descansar, no solo como Dios ha descansado, óiganlo bien, sino a descansar en el Señor, refiriendo a Él toda la creación, en la alabanza, en la acción de gracias, en la intimidad filial y en la amistad esponsal. Esto es bellísimo. No solamente el hombre es invitado a descansar como Dios, sino que es invitado a descansar en Dios. Y descansar en Dios significa sumergirse en Él, contemplando el cómo actúa y el actuar mismo de Dios, de forma que todo aquello que nos rodea y nos ha sido dado por Él pueda ser referido a Él, pueda ser remitido a Él. Es como el momento de tomar conciencia de que todo esto, de lo que yo descanso, es obra de Dios, me ha sido dado por Dios y por lo tanto lo debo refrendar a Dios en una acción de gracias que no se acaba. El sábado tiene en ese sentido una función catalizadora, una función crítica. Al interrumpir las labores, lo que hace es poner en guardia al ser humano frente a las esclavitudes que el mismo trabajo puede generar. Es decir, y lo dirá la doctrina de la Iglesia con una gran claridad, el ser humano no ha sido creado para el trabajo. El trabajo ha sido dado por Dios para el ser humano como una oportunidad de crecer. El trabajo debe ser la oportunidad de crecimiento, debe ser la oportunidad del desenvolvimiento de todas las facultades que al ser humano le han sido concedidas. En el trabajo el ser humano se asemeja a Dios y trabaja como Dios, en el perfeccionamiento de la creación, en el dominio sano de la creación. Y lo debe hacer refiriendo ese trabajo al mismo Dios, es decir, realizándolo con la conciencia de ser parte de la acción creativa de Dios y por lo tanto, ineludiblemente, siempre buscando transmitir vida. Por lo tanto, el trabajo no es un fin en sí mismo, es un medio, es una oportunidad, un medio, una oportunidad que hace posible que el ser humano desarrolle sus cualidades, pero nunca un yugo bajo el cual el ser humano se debe convertir en esclavo. El guardar el día sábado tiene esa finalidad. Dios como que le dice a su pueblo, le dice al hombre, frena. Y frena para que tomes conciencia de lo que significa tu diario actuar. Frena para que el diario actuar no se convierta en tu vida en una esclavitud. Vean ustedes cuánta actualidad encierra este significado en medio de una sociedad que ha convertido el trabajo simplemente en un medio de producción, cuya finalidad no es la realización del ser humano, sino simplemente la producción de bienes materiales.
Y aquí podemos nosotros en la actualidad percibir una grave deformidad en relación con el cómo se concibe frecuentemente el trabajo y por lo tanto cómo se desvirtúa constantemente el descanso. En una concepción equivocada del trabajo, ya el descanso pareciera no tener lugar. Y debemos preguntárnoslo nosotros, que muchas veces no sabemos descansar, no sabemos darle a nuestro cuerpo el reposo necesario, no sabemos regalarnos esos espacios de tiempo que nos permiten tomar conciencia de cuanto Dios realiza en nuestra vida y de cómo lo realiza. Todo esto que hemos venido señalando en cuanto al significado del día sábado nos hace desembocar en el Nuevo Testamento, en que nos encontramos cómo Jesús es constantemente acusado de quebrantar la ley del sábado, aunque nunca él faltó a la santidad del mismo, sino que lo que hace Jesús es interpretar con una nueva autoridad el verdadero sentido que el sábado encierra. El hombre es el Señor del sábado, dice claramente Jesús. Notemos cómo entonces, cuando llegamos al umbral del Nuevo Testamento, nos encontramos a un Jesús que, entre otros muchos motivos de controversia con los maestros de la ley, entra en choque con ellos justamente por el precepto del sábado, lo cual significa que Jesús no absolutiza el sábado como algo totalizante en sí mismo, sino que busca a través de su enseñanza llevar a sus oyentes a comprender cuál es el significado por el cual Dios prescribió guardar el sábado. Y ese significado está desarrollado en todo lo que anteriormente señalé y que en Jesús se va a poner en evidencia. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, nos dice Jesús. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo de Dios es Señor del sábado. Vean ustedes, hermanos, cómo Jesús mismo en su enseñanza nos permite, digámoslo así, reenderezar la atención de lo que se había venido distorsionando a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, y nos permite reencontrarnos con el sentido auténtico del sábado. Los maestros de la ley decían: no se puede hacer nada, tomando el precepto al que le dimos lectura al inicio de este encuentro. Y claro, ciertamente el detener la actividad era parte del mandamiento, pero parte que tenía su significado. Sin ese significado, el detener el trabajo no encuentra una mayor significación. Y es lo que Jesús hace con sus oyentes, hacerles ver, hacerles percibir claramente que hay una contradicción en ellos. Jesús se lo dice con toda razón. Ustedes, si se les cae un animal en una zanja, van y lo sacan, aunque sea sábado. Y critican a Jesús porque ha curado a alguien en el día sábado. Y entonces el Señor pone de relieve que el descanso sabático, que el descanso del sábado tiene sentido, pero no tiene sentido en sí mismo. Tiene sentido en tanto y cuanto permita al creyente refrendar su vida al Dios y volver de su vida una alabanza por el reconocimiento de la obra creadora de Dios y de su liberación constantemente ejecutada en la vida del ser humano, en la vida del creyente. Por lo tanto, lo que Jesús hace es tratar de invitar a recobrar el sentido que el sábado encierra. Jesús reinterpreta la ley del sábado en su verdadero sentido y la reinterpreta no como inmovilidad, sino dándole a Dios
la centralidad constante en la obra creadora. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, nos encontramos un texto bellísimo, realmente hermoso, bueno, como lo son todos los textos de la Sagrada Escritura. En esta narración se nos habla de la curación de un enfermo y justamente esta curación acontece el día sábado, por lo cual despierta críticas en los que adversan a Jesús. Es por esa razón que Jesús, refiriéndose a la obra creadora, les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿Qué significa esta expresión de Jesús? ¿Qué es lo que les está queriendo decir a los que le adversan? Está queriendo señalarles: miren, ustedes están interpretando el descanso sabático, el descanso del sábado, como un entrar en la inmovilidad, como un entrar en la inercia. Están interpretando como que Dios terminó la creación y se dedicó a descansar. Y dice, y eso no es así. Dios continúa trabajando, Dios continúa actuando, Dios continúa creando. Y Jesús dice, lo hace mi Padre y yo también, justificando la curación que ha hecho de un enfermo junto a la piscina de Betesda. Al decir Jesús esto, está claramente haciendo percibir a sus oyentes que el descanso del sábado no es inmovilidad. Vean que anteriormente señalé cómo no se trata de entrar en el descanso, sino de entrar en el Dios que es descanso. Descansar en Dios, acabo de señalar. Es algo diferente a la inmovilidad. No es dar rienda suelta a la pereza, no es dar rienda suelta a la inercia, a la no producción, no. Es poder descansar en el Señor, es decir, sumergirse en Dios para desde Él poder comprender el significado de todo aquello que vivimos, de todo aquello que hacemos. Y esto no puede ser visto como algo de inmovilidad, es decir, no te muevas, quédate tirado en la cama todo un día, 24, 48 horas. Eso no es descanso, porque eso no te crea, no te recrea, eso es pereza. El descanso de Dios no puede interpretarse banalmente como una especie de inactividad de Dios. El acto creador que está en la base del mundo es permanente por su naturaleza y Dios nunca cesa de actuar, como Jesús mismo se preocupa de recordar, precisamente con referencia al precepto del sábado, lo que acabo de leer. Mi Padre actúa siempre y también yo actúo. El descanso divino del séptimo día no se refiere a un Dios inactivo, sino que subraya la plenitud de la realización llevada a término y expresa el descanso de Dios frente a un trabajo que el libro del Génesis subraya ha sido hecho de manera admirable. Vio Dios que estaba bien, es decir, frente a aquello que se ha hecho bien. Ahora, si tenemos en cuenta cómo Jesús ha tratado de reencauzar la forma inadecuada en que los judíos comprendían el descanso del día sábado, podemos vernos ya en un primer momento frente a una reinterpretación de lo que ese sábado significa, una reinterpretación que Jesús hace y por la cual quiere darle sentido, el verdadero sentido que desde el principio encierra. Ahora, ¿dónde encuentra este pleno significado el día sábado? Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa
la nueva creación inaugurada por la resurrección de Jesucristo. Hay un dato fundamental y es eje medular de todo el Nuevo Testamento, y es el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo acontece el primer día de la semana y por lo tanto nos recuerda la primera creación, el momento en el cual Dios comenzó a gestar toda la creación, toda la obra creadora. Pero vean lo importante, en la resurrección de Jesucristo, que acontece el primer día, ese primer día se convierte en el octavo día, es decir, en el día después del sábado, se realiza una nueva creación. Es decir, en la muerte y resurrección de Jesucristo, el mundo está siendo creado de nuevo, está entrando en una esfera distinta, está entrando plenamente en la esfera de Dios, en la que ya no existe muerte. Y esto es vital. Se celebra por eso el primer día de la semana como el día de la nueva creación. Por esta razón, para los cristianos, el domingo vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el día en que Él ha dado inicio, ha inaugurado una nueva creación. Vean entonces, hermanos, cómo hay un traslado de significado que no omite todo aquello que encerraba en su enseñanza más legítima el Antiguo Testamento, pero que nos hace comprender de una manera admirable el hacia dónde se dirigía toda la obra creadora realizada por Dios. Porque esta obra creadora encuentra en la resurrección de Jesucristo su punto culminante. En la resurrección del Señor, en su triunfo sobre la muerte, la creación se restaura, se recrea, vuelve a surgir de las manos de Dios, que vence la muerte que había marcado la primera creación. Por lo tanto, los cristianos, comprendiendo cuánto esto significa, ya desde el inicio de su caminar como pueblo creyente en Jesucristo, se reúnen para celebrar no el día sábado, sino el día domingo, como el inicio de la nueva creación. Y si antes he señalado que el sábado era el día del descanso, no en cuanto a inactividad, sino en cuanto a descansar en Dios, a encontrar en Dios el pleno significado de la vida, logramos entonces captar que celebrar la resurrección de Jesucristo es justamente celebrar esto, celebrar el significado pleno de toda la creación, y por lo tanto es encontrarnos de frente al más profundo significado del sábado, pero llevado a su plenitud en la resurrección de Jesucristo y por lo tanto redimensionado de una forma plena. Lo que Dios obró en la creación y lo que hizo por su pueblo en el Éxodo, encontró en la muerte y resurrección de Cristo su cumplimiento. La novedad radical que inserta en la vida del creyente el misterio de Cristo muerto y resucitado, y esto no lo perdamos de vista, se condensa en la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración del memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Es celebrar su triunfo sobre la muerte, es celebrar su entrega y por su entrega ese triunfo definitivo que se realiza en la resurrección. Por lo tanto, es en la resurrección de Jesucristo en quien encuentra pleno significado la novedad radical que marca
la vida de los creyentes en Jesucristo. Ahora, todo eso es lo que se celebra en la Eucaristía. Por lo tanto, hay una vinculación íntima, estrecha e indisoluble entre la celebración eucarística y la celebración del Día del Señor. Podríamos entonces decir, uniendo todas estas perspectivas, que la celebración eucarística es la forma de celebrar el inicio de la nueva creación y es por lo tanto la experiencia más maravillosa de lo que significa descansar en el Señor. Yo quisiera en este sentido hacer un comentario. Yo me he encontrado muchas veces personas que me dicen, padre, viera que yo no fui a misa el domingo porque opté por quedarme descansando. Y entonces yo siempre acostumbro a preguntarles qué tipo de descanso. Porque si tenemos en cuenta lo que hemos dicho anteriormente sobre el descanso, nos damos cuenta de que no hay forma más plena de entrar en este descanso que viviendo lo que Él significa, y lo que Él significa está condensado en la celebración de la Eucaristía. Y por eso yo siempre les digo, si hay una forma plena de descansar en Dios, es celebrando la Santa Eucaristía. La conciencia, por eso, de cuanto esto significa, ha estado presente siempre en la mente del pueblo cristiano. Digo siempre, porque es algo que aparece desde el principio. Los fieles percibieron enseguida el influjo profundo de la celebración eucarística, de lo que ella realizaba sobre su estilo de vida. De manera que nos encontramos el testimonio de San Ignacio de Antioquía en el siglo II, principios del siglo II. San Ignacio parece haber sido discípulo de San Juan y nos encontramos con el testimonio de este admirable mártir de la vida de la iglesia que expresaba esta verdad definiendo a los cristianos como los que han llegado a la nueva esperanza y los presentaba como aquellos que viven según el domingo. Qué expresión más maravillosa esta de San Ignacio de Antioquía. Los cristianos son los que viven según el domingo. Los que viven según el domingo. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que vamos a realizar su pleno significado si se lo damos al domingo, porque si el domingo es cualquier día, si el domingo no tiene ninguna novedad, si el domingo no se ve revestido de todo esto que anteriormente señalé, entonces no. Pero cuando comprendemos que en la celebración del domingo vinculada a la Eucaristía, el creyente está celebrando la nueva creación, está celebrando la plenitud de su vida, está celebrando que la obra creadora y liberadora de Dios en su vida se ha realizado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces podemos entender que eso va a marcar su vida y va a marcar un estilo particular de vivencia, es decir, lo va a hacer vivir de una forma particular. Eso es lo que significa la expresión de San Ignacio de Antioquía. Los cristianos son los que viven según el domingo, pero según este significado de domingo. De la misma forma que lo atestigua San Ignacio, nos encontramos también con otro de los primeros mártires en los primeros siglos de la vida de la iglesia, San Justino, que nos dice, nosotros, hablando de los creyentes, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Este mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. He aquí la vinculación a la que antes aludía entre la resurrección de Jesucristo como nueva creación y la creación que había surgido de las manos de Dios en el primer día, y por qué entonces el domingo se convierte en el primer
día, que celebra la obra creadora de Dios que continúa a lo largo de la historia. La costumbre característica de los cristianos de reunirse el primer día después del sábado para celebrar la resurrección de Cristo, según el relato de San Justino Mártir al que acabo de aludir, es el hecho que define también la forma de la existencia renovada por el encuentro con Cristo. Vivir según el domingo, en la expresión de San Ignacio de Antioquía, quiere decir vivir conscientes de la liberación traída por Cristo y desarrollar la propia vida como ofrenda de sí mismos a Dios, para que su victoria se manifieste plenamente a todos los hombres a través de una conducta renovada íntimamente. Es decir, quien es alcanzado por el misterio de la novedad radical de la resurrección de Jesucristo, será empapado, será penetrado por el sentido de esta vida nueva, que es justamente lo que se celebra en la Eucaristía y que se celebra en el domingo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Esta expresión bellísima y llena de profundidad es una expresión de San Ignacio de Antioquía. Como un dato particular, San Ignacio fue obispo de Antioquía en Siria y fue condenado a muerte por ser cristiano. Fue llevado a Roma para ser arrojado en el foro romano a las fieras salvajes, que era una de las formas como asesinaban a los que creían en Cristo. En su camino desde Siria hasta Roma, San Ignacio va escribiendo a las diferentes comunidades que se va encontrando en el camino, por donde va pasando. Le escribe a una comunidad, le escribe a otra comunidad, y el testimonio de sus cartas es bellísimo, porque él manifiesta cómo él espera ser molido por los dientes de las fieras, como si fuese el trigo que es molido en el molino, para convertirse en el pan vivo, refiriéndose a la Eucaristía, que es digno de ofrecerse a Dios. Quiero convertirme en este pan que puede ser ofrecido a Dios. Y se habla de su propio cuerpo, habla de su propio martirio. Ser molido entre los dientes de las fieras, como el trigo es molido en el molino. Vean qué testimonio más bello. Y repito lo que San Ignacio está diciendo. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Vivir según el domingo, en la expresión de este mártir de la Iglesia, quiere decir vivir conscientes de la liberación traída por Cristo y desarrollar la propia vida como ofrenda de sí mismos a Dios, para que su victoria se manifieste plenamente a todos los hombres a través de una conducta renovada íntimamente. Este texto he querido repetirlo anteriormente, ya lo leí. Esto significa vivir según el domingo, es decir, es vivir conectado a la victoria de Jesucristo y realizada esta en nuestra vida. Es vivir conectados al acto redentor de Jesucristo, por el cual hemos sido creados de nuevo. Y por lo tanto es entrar en la dinámica de quien descansa en el Señor, es decir, quien alaba al Señor, quien bendice al Señor, reconociendo en su propia vida todo cuanto Dios no deja de obrar, no deja de hacer.
En ese sentido, tienen mucha razón. Y yo he escuchado esa expresión muchas veces cuando unos papás, unos abuelitos le dicen a los nietos, a los hijos, que tenemos que ir a misa porque hay mucho de qué darle gracias a Dios. Pero no se trata simplemente de ir a agradecer cosas, se trata fundamentalmente de ir a agradecer lo que Él ha realizado en nosotros y cuya memoria está sumergida en el significado del primer día de la semana, en el significado del domingo. ¿Inventa la iglesia esto? No, de ninguna manera. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 19 al 21, se nos dice algo que es importantísimo. Solamente he señalado una parte del capítulo, pero si ustedes se van al principio del capítulo, justamente comienza diciendo: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Es la experiencia primera de la Pascua. Cuando María va al sepulcro, se lo encuentra vacío, se encuentra la piedra quitada. Cuando ella viene a anunciarle a sus discípulos lo que ha sucedido, Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba corren, entran en el sepulcro, ven todo como se los ha contado la mujer, aunque a Jesús no lo ven. En este mismo capítulo, en el versículo 19, se nos dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Nuevamente se vuelve a repetir la misma expresión. Estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, se encontraban los discípulos. Ojo, como el texto, que es la conciencia de una comunidad que vive el misterio del resucitado, celebrando la Eucaristía, nos transmite justamente lo que este momento, lo que este acto, lo que esta experiencia significa y encierra, a través del relato bíblico que recuerda que aquel día, el primero de la semana, estando ellos reunidos, dice el texto, se presentó Jesús en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor y Jesús les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Y les comunica el don del Espíritu. ¿Qué quiere resaltar el texto? Dos elementos que son vitales. Uno, la comunidad se encuentra reunida el primer día de la semana. Y en esa experiencia del estar reunidos, vivifican, dejan que se desdoble en ellos la experiencia de la presencia de Jesús. Él está en medio de ellos. Si recuerdan el texto de los discípulos de Emaús, en el capítulo 24, según San Lucas, una catequesis bellísima que justamente describe lo que esto significa, se nos dice que yendo de camino Jesús con aquellos discípulos desalentados, les va explicando todo lo que a él se refería en la Escritura. Cuando llegan al lugar, al lugar a donde iban, él hace como ademán de seguir adelante. Y los discípulos lo apremian y le dicen: quédate con nosotros, porque ya el día va de caída. Es tarde, quédate. Y dice: Jesús pasa, se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, lo parte y se los da. Y dice el texto según San Lucas: de inmediato lo reconocieron, pero Jesús desaparece. Lo reconocieron en la fracción del pan. Es la conciencia clara de la comunidad creyente que sabe que el misterio de Cristo muerto y resucitado
se hace presente, se hace visible en medio de la comunidad en la celebración eucarística. Por eso la Eucaristía celebra la resurrección de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo celebra la nueva creación que en nosotros ha realizado el misterio de la Pascua. Es importante, por lo tanto, subrayar esto. El primer día de la semana. Después el texto va a volver nuevamente a decir que 8 días después, el primer día de la semana, nuevamente vuelven a aparecer los discípulos reunidos. Así, de la misma forma, en el capítulo 2, versículos 42 y siguientes del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya hablándonos de la primera comunidad, nos dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Una nueva descripción que San Lucas hace en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos se reúnen en torno al Señor resucitado, que ya no está físicamente con ellos, sino sacramentalmente en la Eucaristía. Es vital poder entonces entender que la razón por la cual nosotros celebramos el domingo como el día del Señor, entendiendo todo lo que en él se encierra, todo lo que en él se celebra, no es un invento antojadizo, sino que es una enseñanza de gran profundidad que ha marcado y marca y marcará hasta el final del tiempo la vida de la Iglesia. Por eso, y quiero citar acá al Papa Benedicto XVI, que nos dice: la vida de fe peligra, óiganlo bien, la vida de fe peligra cuando ya no se siente el deseo de participar en la celebración eucarística, en la que se hace memoria de la victoria pascual. Participar en la asamblea litúrgica dominical, junto con todos los hermanos y hermanas con los que se forma un solo cuerpo en Jesucristo, es algo que la conciencia cristiana reclama y que al mismo tiempo la forma. Perder, subrayen, perder, nos dice el Papa, el sentido del domingo como el día del Señor para santificar, es síntoma de una pérdida del sentido auténtico de la libertad cristiana, la libertad de los hijos de Dios. Yo siempre, y no me canso de decir, que el debilitamiento de la fe surge justamente del alejamiento de la Eucaristía. Un creyente cuya vida está conectada directamente con la celebración eucarística y en ella con la celebración del domingo, nunca será aquel que vaya a ver debilitarse su experiencia de fe. Un creyente que está conectado a esta fuerza vital mantendrá siempre su fe encendida. El debilitamiento de la fe, y pregúntense por todos aquellos que se han alejado de la iglesia, que la han dejado, y casi que puedo afirmarlo y estoy seguro de ello, ha comenzado siempre por el alejamiento de la Eucaristía. El domingo, nos dice el Papa San Juan Pablo II, en una bellísima exhortación apostólica llamada justamente el Día del Señor, nos dice que el domingo encierra 4 dimensiones distintas. Es el Día del Señor en referencia a la obra de la creación. Es el día de Cristo como día de la nueva creación y del don del Espíritu Santo que hace el Señor resucitado. Es el día de la Iglesia como día que la comunidad cristiana tiene para congregarse y celebrar la vida. Y es el día del hombre como día de alegría, de descanso y de caridad fraterna. Todo esto y muchísimo más que no podríamos acabar nunca es lo que encierra como significado, como contenido, la celebración del domingo como día del Señor. Y nos hace captar
la importancia que en nosotros debe tener y cómo cada uno de nosotros es invitado a tratar de reavivar lo que esta conciencia del Día del Señor significa. He partido de una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo llena de contenido. ¿Por qué no celebramos el sábado y sí el domingo? Puesto que la Escritura dice que la celebración que el Señor mandó guardar fue la del día sábado. Hemos podido entonces explicar lo que el sábado encierra y cómo el significado del sábado se vierte, confluye y llega a plenitud en el significado del domingo como el primer día de la semana. Y nos explica entonces el por qué. Para nosotros cristianos católicos debe ser algo de primer orden el vincular nuestra vida a la celebración eucarística y a la celebración del Día del Señor. El Día del Señor, he dicho, no es para pasar inactivos, pero es un día para tomar conciencia de todo lo que acabo de señalar y mucho más todavía que desde la fe podríamos ir entresacando. No es un día para vivir como paganos, no es un día para vivir como si Dios no existiera, no es vaciando de Dios el domingo como el domingo puede adquirir su pleno significado, sino más bien llevándonos a descansar en Dios, de forma que la celebración consciente del domingo nos haga vivir según Él, según el domingo, en esta bellísima expresión de San Ignacio de Antioquía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por permitirme estar con ustedes compartiendo este espacio nuevamente en sus casas. Que el Señor les bendiga en unión con todos los suyos.